Ya es miércoles y por supuesto ya se encuentra con nosotros nuestro queridísimo amigo Esael Garrido Melchor. Como cada miércoles nos tiene preparado algo aquí en su sección de Todo Un Poco. Le saludamos con muchísimo gusto. Esael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Arturo, muy buenas noches. Gracias por una semana más de este podcast. Estoy muy feliz de estar aquí contigo y con todo el público desconocedor, listos para arrancar con esta sección de Todo Un Poco aquí en Magazine 99. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, muchas gracias, mi querido amigo. Bueno, pues aquí estamos listos para que nos compartas historias increíbles, misteriosas, conspiranoicas y un montón de cosas sobrenaturales que cada semana disfrutamos, que nos compartes. Esta noche, mi querido amigo, esta noche, ¿de qué nos vas a hablar? Así es, amigo, pues el día de hoy no nos vamos a quedar atrás porque hoy vamos a abordar un tema macabrón, pero más que macabrón, de aquellos, amigo. Así que agarra ese público desconocedor porque hoy vamos a abordar el tema de una de las culturas más misteriosas del mundo, que se estableció en lugares prácticamente inaccesibles como acantilados. Esta gran civilización, gran cultura floreció y se desarrolló, pero repentinamente desaparecieron de la historia, dejando atrás pues muchas construcciones y pertenencias como si pensaran volver, pero jamás sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué los orilló a dejarlos o a dejar todo sin dejar rastro? ¿Cuáles son sus misterios? El día de hoy vamos a abordar de los Anasazi, la civilización del misterio. Los Anasazi, la civilización del misterio. Mucho misterio se encierra. A ver, yo no había escuchado este término o este nombre, quiero decir, de Anasazi. ¿Qué significa Anasazi? A ver, platícanos más sobre esto. Pues mira, la verdad es que parece que viste mis notas, amigo, porque justamente es con lo que arrancamos. Pues mira, esta es una cultura nativa americana, una de las grandes culturas nativas americanas, allá en el norte de este continente americano, justamente en Estados Unidos. Pues mira, poco se sabe de su verdadero nombre, la verdad, por la manera tan misteriosa en la que desaparecieron. Pero en el lenguaje navajo, Anasazi significa antiguo enemigo o extraño enemigo. Este, pues, es un nombre que la ciencia actual no lo toma como tal, lo ignora, pero la historia de los que cuentan acerca de los Anasazi, pues los definen de esta manera. Entonces significa el antiguo enemigo o extraño enemigo. ¿Cómo ves, Arturo? Ya empezamos con algo serio. Sí, ya empezamos con algo serio. Los Anasazi es una raza muy parecida a esas tribus del oeste de Estados Unidos. Sí, mira, obviamente son estas culturas nativas americanas que de ellos descienden muchos como los Hopi, los Navajo y demás, que tienen una gran historia, una gran historia. Nos podemos ir hasta los Apaches y demás, los Sioux y todos ellos, ¿no? Que son grandes culturas maravillosas que tienen una gran historia, una filosofía y una cosmogonía mágica, amigo. De verdad, yo soy fanático de todas estas culturas y les tengo un gran respeto. Pero ¿te parece si entramos un poquito en la historia para conocer a grandes rasgos acerca de los Anasazi, para que el público desconocedor nos vaya entendiendo, amigo? Sí, por favor, queremos saber más sobre esta civilización Anasazi. Pues mira, la verdad es que todo empieza, ya sabes, híjole, es que la historia se repite en todo momento. Resulta que era una persona nativa americana que andaba ahí con su ganado, uno de los animales se le pierde, se adentra en el desierto rocoso y se encuentra con una gran edificación que era prácticamente una ciudad fantasma, esto allá en el cañón de Chaco y también en la zona conocida como la Mesa Verde. Pero pues bueno, de ahí, a partir de este descubrimiento, obviamente empiezan a llegar arqueólogos y demás y todos los historiadores, porque empieza a desatar grandes enigmatismos. Hasta el momento, gracias a todos los estudios, se sabe que habitaron un extenso territorio que se encuentra en los actuales estados de lo que hoy es Utah,
Colorado, Nuevo México y Arizona. Esta zona, híjole, es mágica porque le llaman la zona de las 4 esquinas, justamente allá en Estados Unidos, que es donde convergen, donde se unen estos 4 estados de allá de la Unión Americana. Pero también se sabe que ahora sí que esta cultura también estuvo por acá, por México, principalmente en Sonora y Chihuahua, amigo. ¿Cómo ves hasta acá? Muy interesante esa parte donde dices que convergen ahí las 4 estados, ¿no? Ahí se encuentra esta región que habitaron los Anasazi. Sí, amigo, y fíjate que ¿recuerdas cuando hablamos de la zona del silencio? Que justamente se encuentra donde convergían. Sí. ¿Sí o no, verdad? Eso precisamente me recordó lo que hablabas ahorita, la zona del silencio. ¿Verdad que sí? Híjole, es que esto es una maravilla. Yo no sé si la historia se repite todo el tiempo y también la forma en la que descubrieron los vestigios de donde ellos habitaron y demás. Porque mira, se estima que su presencia en la zona se remonta a unos 2000 años, o sea, no es tan antigua ni tan milenaria, pero 2000 años ya son 2000 años, amigos. Se conoce algunas cosas gracias justo, repito, a los restos arqueológicos, pero también se desconoce la mayoría de ellas. Según las evidencias arqueológicas, se entiende que fueron cazadores de arco y flecha, que cazaban venados, antílopes y otros animales, y que de ahí tomaban pues las pieles para sus vestimentas. Eran grandes agricultores y pues habitaron estas vastas regiones que les proveía prácticamente de todo lo necesario. Ojo con este punto, les proveía de todo lo necesario para vivir. Ellos se establecían en mesetas y valles, cerca de los ríos. Tenían pues ahora sí que ahí sus pueblos establecidos y sus grandes cultivos. Pero un día, en esos lugares donde estaban como muy tranquilos, deciden dejarlo todo y prácticamente mudarse, y se mudan a otro tipo de regiones que ya vamos a hablar porque que es prácticamente dentro de o de los cañones o de los peñascos que estaban en los desiertos, que aún no se sabe por qué. Se cree que hasta el momento pudo haber sido por grandes sequías y demás, pero bueno, ya hablaremos de esas teorías al respecto. Pero, pues bueno, como te decía yo, a pesar de ser una gran cultura, desaparecieron literalmente. Te digo que, pues, esta historia también ya la hemos escuchado, pues, de que nos cuentan con los mayas, amigo, lo que retomábamos también de la isla de Pascua, que de momento dejaron todos, y todo más bien lo que estaban haciendo y desaparecieron. ¿Recuerdas esto? Sí, cómo no, estaban todos ahí pues en un día normal, ¿no? En sus actividades normales y de pronto, ¡fum!, desaparecieron, dejando todo tal y como se encontraban, o no sé, se estaban comiendo, se estaban trabajando, cualquier cosa. ¿Esto sucedió igual con los Anasazi? Exactamente, mira, y para allá vamos. Ojo, mira, existen grandes puntos que rodean a esta maravillosa cultura, desde sus construcciones y su desarrollo como sociedad. Ok, pero hoy vamos a centrarnos, ya sabes, ¿no?, en nuestro tema de aquellos, en sus misterios, en los misterios que abordan los Anasazi, porque mira, resulta que, como te decía yo, al sureste de Colorado se encuentra pues ahora sí que una de las enormes ruinas que están justo en el borde de un precipicio, que, híjole, de verdad, esto, gracias a este descubrimiento, podemos entender un poco más a los Anasazi. Pero ¿por qué se mudaron ahí? ¿Qué los llevó? Se cree que tenían miedo o que se cuidaban de algo, de un extraño enemigo, llamémoslo así. Mira, sus descendientes, los principales o de los que se hablan, son el pueblo Hopi. Cuentan que los Anasazi, pues ahora sí que guardaban un oscuro secreto que los obligó a desaparecer en una sola noche, dejando, mira, todos sus objetos personales en aquellas ruinas, repito, como si quisieran volver. Pero, mira, antes de adentrarnos en los Anasazi, vamos a hablar un poquito de los Hopi, amigo, porque mira, tiene historias que suene ahora sí, no la música de Teponaztle, sino el tambor navajo, amigo. Que suene el tambor navajo de suspenso, porque escucha esta historia macabrona. De verdad que son historias que parecen sacados de novelas de ciencia ficción, amigo, y ahora lo vas a ver por qué. Mira, entre muchos relatos que ellos tienen, cuentan que sus ancestros estaban esperando
la llegada de los cachinas. Los cachinas eran una especie, no se sabe si una estrella o una nave, amigo, de unos seres que descendieron de las estrellas hace miles de años, amigo. ¿Cómo ves esta primera historia macabrona? Ah, caray. Estrella o nave alienígena, ¿verdad? Sí, o sea, esto ya lo habíamos escuchado en diferentes culturas. Sí, cómo no, O sea, es muy que bajaron parecido. del cielo, que descendieron, o sea, esa historia, para que vean que no, esas teorías de conspiración y demás, por algo se sacan a la luz, amigo, porque es que es reiterativa, ¿sabes? Ahora, bueno, independientemente de esto, los Hopi también tienen relatos, escuche, querido público desconocedor, relatos de los hombres hormiga o de una gran guerra entre hombres serpiente que se metieron bajo la tierra, amigo. Música de tambor navajo. Hombre serpiente. Sí, hombres serpientes y que hubo una guerra entre ellos y que no les quedó más que irse a vivir bajo la tierra, y también estos hombres hormiga, en forma de hormiga. Pero bueno, estas historias yo creo que ya después las vamos a abordar para otro tema aquí macabro. Oye, ¿no crees, amigo? Sí, pero es que, ¿sabes qué? Es que esta historia se me figura muchas otras historias en diferentes partes del mundo. Hombre serpiente, la serpiente que le dio el fruto a Eva, la serpiente de tal parte. Siempre ha sido el enemigo, esta entidad, no sé, y que vive así que en el fondo de la... Así que en el centro de la tierra, quiero decir, ¿no? Según cuentan algunas leyendas. Qué parecido, ¿verdad? Sí, la verdad es que por eso traemos a este tema a la mesa, porque tú bien lo dices, incluso de los reptilianos que se hablan, ¿no? Esos hombres como lagartos, tal vez eran ellos, ¿no? Sí. Porque tienen esta forma de reptil y que justo vivían en cavernas y en cuevas y demás, y que eran, pues, en muchas culturas hablan de que los alimentaban. Incluso en Sudamérica se habla acerca de estos seres, amigo. Pero mira, ellos también cuentan que sus ancestros, los Anasazi, pues ahora sí que, híjole, la verdad es que los Hopi guardan mucho recelo o tienen mucho recelo acerca de la historia, porque como que cuentan, pero no, porque pareciera que quieren ocultar algo de lo que sus ancestros vivieron o de los que sus ancestros fueron partícipes, como que un lado oscuro en los que ellos se habían encontrado y como que no se sienten muy cómodos al estar hablando acerca de lo que pasó principalmente allá en el Cañón de Chaco, justo, te repito, al sudeste de Colorado, amigo. Entonces, incluso los Hopis se reservan cierta información al respecto, así que está medio macabrón este asunto, ¿no crees? Sí, todo un misterio realmente rodea a esta civilización importante, ¿no? Y de eso estamos platicando aquí en Magazine 99, en De Todo Un Poco, y pues esta civilización llamada Anasazi que vamos conociendo. A lo mejor mucha gente ya ha escuchado sobre esto, pero es un tema que la verdad nos hace conocer más, pero el misterio es ese, ¿no? Platícanos más sobre ello. Pues mira, agárrate porque ahí empieza. Mira, repito, se sabe que los Anasazi surgieron por ahí alrededor del año 1 después de Cristo, y que por ahí del siglo X aproximadamente cuentan que decidieron abandonarlo todo, o sea, sus pobladores desaparecieron y sus enormes campos de cultivo los dejaron para mudarse, repito, a este gran cañón o a este cañón llamado Chaco. Ahí, pues ahora sí que empiezan a construir pues esta gran proeza de ciudad, que lo hicieron pues al borde del precipicio. Y pues aquí es donde empiezan las teorías de conspiración, amigo. Ahora sí. Que suene fuerte ese tambor navajo, amigo, porque pues la pregunta es, ¿por qué dejaron su vida próspera allá en los valles, al lado de los ríos, de sus cultivos, para mudarse a este cañón, amigo? Porque las teorías, bueno, al principio podrían ser
que una gran sequía, ¿no? Otros se hablan que de tribus enemigas y demás. Pero mira, vamos a empezar con este tema macabrón, la descripción de este cañón. Mira, aquí en esta gran ciudad que fue descubierta, te repito, justo en el acantilado de ese cañón, pues tiene grandes torres de vigilancia. Es por eso que se cree que se cuidaban de algo o de alguien. Pero hay historiadores que pues ahora sí que ya comentaron al respecto y comentan que en aquella época no existía ninguna tribu rival y que ellos eran los únicos que poblaban ese sitio, o sea, la meseta verde o la zona de las cuatro esquinas y demás. Aunque había otras culturas, eso sí, pero no tenía ningún problema con los Anasazi. Y obviamente, pues no tenían cómo rivalizar con la magnitud de esta gran cultura que eran los Anasazi, amigo. Entonces, de alguna manera, eso queda descartado, ¿sabes? O sea, el hecho de que se cuidara como de un rival de otra tribu, ¿sabes? Ahí está esa teoría. Y bueno, pues empieza aquí de quién se cuidaban, empieza a surgir la hipótesis. Y una de ellas era que, pues obviamente, te digo, se creía que eran de los propios navajos, que era otra de las tribus, pero, repito, la historia nos viene a reafirmar que no era así, porque los navajos aparecieron hasta 100 años después de la desaparición misteriosa de los Anasazi, amigo. Entonces, no pudieron haber sido ellos. ¿Cómo ves aquí? Es sorprendente, la verdad, cómo es que los Anasazi vivían como en un barranco, ¿no? Inaccesible, sí. Porque precisamente por temor, a lo mejor, como dices tú, los estaban persiguiendo, se escondían de alguien, no sé. Y cómo también fue que se desaparecieron de pronto, como pasó con los mayas. De pronto me acordé de los mayas igual. La civilización original, genuina maya, se desapareció. Para mí fueron como abducidos. Pues mira, para allá va toda esta historia macabrona, amigo, porque mira, ahora sí, es una nota, querido público desconocedor, misterio fuerte, que suene, por favor, querido productor, la música de tambor, porque justamente hablando de todos estos seres y de todas estas razas y demás que nos hablan, pues uno de los arqueólogos encontró túneles subterráneos bajo ahora sí que fortificación del cañón Chaco. Justo en estas estructuras encontró los túneles que unían unos recintos que los llamaron quivas. Y aquí empieza, amigo, porque eran unos recintos circulares, los quivas, donde se cree que los sacerdotes hacían prácticas desconocidas, que según los arqueólogos eran prácticas de una especie de tortura, violencia y canibalismo. Tortura, violencia y canibalismo, caray. Eso sí estuvo medio satánico, ¿no? Sí, macabrón, agárrate, espérate, muy, muy loco, porque resulta que en esos lugares se encontraron restos óseos con rastros de, repito, pues rastros de canibalismo, ya que se muestra que habían sido preparados, ya te imaginarás cómo, para su consumo. Pero ¿quieres escuchar lo más extraño de todo esto, amigo? ¿Hay algo más extraño todavía? Se encontraron restos prácticamente completos, pero en ningún momento se encontraron cráneos, amigo. O sea que no había ninguna cabezuca, nada de cráneos. ¿Cómo ves esto? No creo que se los hayan comido, ¿verdad? Híjole, amigo, no sé si era una especie de snack para estos seres intraterrenos, porque mira, yo me pongo a pensar en esa parte, amigo, porque conoce uno muchas historias, te repito, claro. O sea, de todos los seres que hablan, que en las cuevas, que alimentan y demás. Y pues bueno, esto por parte del arqueólogo decía que pues sí existían este tipo de prácticas, ya que analizando el hecho de que dejaron su vida próspera, como decíamos allá con sus sembradíos y demás, pues de qué se alimentaban en el cañón, ¿no? Alejados de sus recursos. Bueno, esa es
una teoría, ¿no? Lógica que podría decir, no les quedó de otra más que practicar esto, pero como que debió haber existido eso ¿cómo te lo explico? Pues para todo el pueblo, no nada más en lugares especiales como una especie de, pues ahora sí, de ritual, ¿no crees? Exactamente, como una especie de ritual en este caso. Y pues mira, ahora sí que la cultura Hopi hoy en día descarta este hecho porque ellos aseguran que sus ancestros no eran violentos. Ellos descartan totalmente esta teoría, pero pues bueno, seguimos con la teoría oscura, amigo, y que vuelva a sonar la música de tambor porque estos túneles se cree que también fueron de alguna manera creados porque esta cultura se sentía como pues obligados a hacer este tipo de actos para, repito, un ser determinado o un enemigo determinado, como una especie de ofrendas o rituales para rendir culto a lo que pues ellos llamaban tal vez sus dioses, lo ponemos entre comillas, o para estos seres para que los dejaran en paz, para que los dejaran tranquilos. Esta historia, amigo, okay, pues no es de sorprendernos, ¿estás de acuerdo? Porque lo hemos visto en diferentes culturas y pues bueno, no es por nada, pero hasta en la Biblia nos los menciona este tipo de ofrendas, así que se cree que los Anasazi también se vieron obligados a hacer este tipo de cosas, amigo. ¿Cómo ves tú? Sí, pero lo ofrendaban a alguien, ¿no? Para que este alguien o esta cosa los dejara en paz. Totalmente, la pregunta es, ¿quién es ese alguien o esa cosa? Agárrate porque para allá vamos, amigo. Okay. Agárrate porque para allá vamos para saber qué es lo que está pasando. Pero repito, lo extraño era ¿por qué no se encontraron cráneos, amigos? ¿Sabes? A eso me refiero. O sea, ¿eran sus snacks las cabezas o qué pex? ¿No? ¿Qué onda? Sí, o la cabeza a la que ofrendaban o se la daban a este alguien o a esta cosa, ¿no? Y por eso desaparecían. Pues allá vamos, amigos. Sí. Mira, hablamos de esta cosa, este cero acá. Pero sí, en realidad existen unos seres extraños, amigo. ¿Quiénes eran estos seres extraños? Y que suene más fuerte, amigo, pero más fuerte la música no de teponastro, de tambor, amigo. Agárrese, querido público desconocedor, porque, híjole, ahora sí vamos en cohete y con todo, sin frenos, amigo, porque resulta que esta cultura, los Anasazi, pues pintaron en repetidas ocasiones, haz de cuenta como pinturas rupestres, pero de una manera prácticamente como una obsesión, amigo, en todas las paredes de estas grandes ruinas, unos seres que no tenían apariencia humana, unos seres con diferencias claras. Los Anasazi se dibujaban más pequeños, con formas humanas, pero los otros seres los muestran, amigo, como gigantes, que portaban una especie de túnica y también portaban una serie de aparatos en la cabeza. Ellos los muestran como unas figuras imponentes, amigo. ¿Cómo ves? Los gigantes que entonces habitaban en la tierra, o los que quedaron, quiero decir, de aquellos Nephilim tal vez, ¿no? Híjole, amigo, es que se habla de tantas cosas, porque ves que ellos también siguen esperando a estos seres que bajaron de las estrellas y nos hablan de, pues ahora sí que, de seres extraterrestres, ¿no? Y de todos estos reptiles y demás, o sea, son tantas las historias que se entrelazan aquí, que nuestra mente, pues ya conociendo todo lo que hemos hablado, pues seguimos atando cabos, ¿no crees? Oye, ¿qué tipo de aparatos tenían en la cabeza? ¿Qué tenían? ¿Era un casco o alguna antena? No sé. Sí, mira, se ven como una especie de casco, es que son como pinturas rupestres, amigo. Claro. Se ven como pinturas rupestres ahí, entonces haz de cuenta que están pintadas de una manera, pues sí, en las paredes no son tan específicas como el arte que vemos en los mayas o incluso en otras culturas como la egipcia y demás. Realmente son
pinturas en las cuevas o en la peña, en la roca que está ahí. Sí. Pero sí se ve como que algo extraño y como estas túnicas largas, pero espérate. ¿Quieres saber qué es lo más extraño que dibujaron, amigo? Ay, Dios mío, yo ya no sé. Ya me estoy arrancando los cabellos, amigo. Me estoy arrancando. A ver, vamos a ver qué es lo más extraño que dibujaron los Anasazi con respecto a estos seres extraños. Cuéntanos. Pues mira, curiosamente también en sus dibujos se muestran unos animales que suene la música de tambor. Unos animales, híjole, que de verdad si tú los ves, son una especie de dinosaurios, amigo, muy parecidos a un brontosaurio. Ahí los ves claramente en las paredes, cómo se ven esta clase de animales, y pues obviamente todos sabemos que el hombre no convivió con estos animales prehistóricos hasta donde sabemos. ¿Cómo ves? Todo es posible, el planeta es demasiado grande como para que de plano todo el planeta quedara sin estos animales, me imagino. Y por lo tanto en esos lugares inhóspitos, pues seguramente quedaron algunas especies, ¿no? Y que tal vez pudieron convivir con esta civilización. Eso me imagino, supongo. Es que, amigo, mira, vamos a seguir hablando de verdad de la magia que tienen los desiertos, de verdad. Ahí hemos encontrado, bueno, yo ya me estoy sumando a los paleontólogos. Estoy investigando. Yo ya estoy igual que ellos. Bueno, se han encontrado, amigo, porque sabemos que anteriormente pudieron haber sido, o más bien fueron océanos, o más bien sedimentos de océanos, ¿no? Y pues hemos encontrado animales prehistóricos y demás. Ya hablamos del tema de Lucia ya en África, ¿no? Que era estos, pues primates previos a la evolución del hombre y demás. Entonces, el desierto nos sigue sorprendiendo con todo este enigmatismo, y también se han encontrado restos fósiles de dinosaurios, de animales prehistóricos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, por supuesto. Pero pues mira, repito, los Hopi, que son sus descendientes, pues la mera verdad, ellos siguen sin hablar mucho al respecto, no hablan al respecto de estos dibujos ni de lo que ven ahí, porque ellos pues de alguna manera se nota como que no quieren recordar pues un pasado oscuro o una historia que pues ahí media rara de sus ancestros. Muchos vuelven a este cañón para honrar a sus ancestros, pero otros, amigo, de verdad no quieren saber nada de ese lugar, no quieren ver nada en ese lugar, porque ellos están seguros que ahí hubo algo malo, algo oscuro, una maldición de la cual no quieren pertenecer. Y aquí es donde entramos al cierre de este programa, amigo, sí. Porque resulta que en todos los relatos se habla de un ser oscuro, se habla de un ser malévolo, se habla de un ser, pues llamémoslo ahí, truculoso, ¿no? Porque con muchos trucos, llamado nada más y nada menos que el apostador, amigo. El apostador, así le llamaban entonces. ¿Por qué el apostador? Pues mira, es que la verdad es que, mira, retomando un poco, aquí vamos para que la gente nos explique. Repetimos, se cree que las grandes sequías obligaron a los Anasazi a moverse ahí al cañón, ¿no? Pero según algunos antropólogos, la respuesta se muestra en su propia mitología, y ellos hablan y relatan sobre una criatura sobrenatural conocida como el apostador. Resulta que en el relato nos hablan de una figura muy poderosa que reta a las personas de la región de las cuatro esquinas, principalmente en esta zona del desierto, a encuentros de apuestas, y este ser, ¿qué crees? Pues siempre gana, amigo. Ya sabes que a esos nunca les vas a ganar. Y resulta que en esas historias, pues cuentan que las personas siempre entregaban sus bienes y finalmente pues entregaban sus hogares, su comida, y lo peor es que también
a ellos mismos como esclavos para esa gran figura poderosa apostadora, amigo. ¿Cómo ves hasta acá? Pues ¿qué te digo? El demonio siempre ha sido muy mentiroso, ¿no? y ahorita que me platiques todo esto y ese ser oscuro, pues recordemos que esta tierra es del demonio, ¿no? Y pues imagínate todo lo que habitó aquí en ella, y ahorita que vamos descubriendo otra civilización que tiene historias muy parecidas, totalmente parecidas a otras civilizaciones, pues imagínate. Eso es lo más mágico, Arturo, ¿no crees? O sea, de toda la similitud que existe dentro de esto, de estas historias. O sea, estamos de acuerdo, y el público desconocedor lo sabe, que tocamos estos temas macabrones, teorías conspiranoicas y demás, pero pues bueno, nuestra imaginación vuela, porque mira, del otro lado de la moneda también cuenta en esta historia que pues el apostador les enseñó a construir sus enormes casas, pero pues también les pidió básicamente hacerlos pues en términos de esclavitud. Ellos entonces estaban bajo sus órdenes en todo momento, y pues al final de la historia, no se quedó ahí, los dioses, estas figuras que bajaron de las estrellas y demás, deciden que este ser, el apostador, ya había rebasado los límites y se había vuelto un arrogante, y su comportamiento no era correcto. Así que lo derrotan y lo expulsan del Gran Cañón Chaco. ¿Cómo ves? Oye, ¿sabes de qué me acordé? De las historias de Enoch. Exactamente. Llegó estos vigilantes, pues enseñaron al pueblo, ¿no? A hacer armas y no sé qué, a construir, les enseñaron muchas cosas, y de pronto pues fueron castigados precisamente estos vigilantes por Dios, y tuvieron hijos con las mujeres más bellas, y de ahí nacieron los famosos Nephilim. Son muy parecidos, ¿verdad? Sí, muy parecido, y también hay que recordar que cuando cayó este cuchillo de pedernal allá en Teotihuacán, también bajaron estos 1600 dioses, o cuántos eran. Exacto. Que eran a los que íbamos a honrar, o sea, a los que les íbamos a rendir pleitesía. También hay que recordar eso, hay que recordar a los Anunnaki, y también muchos temas acerca, pues obviamente, que se tocan en la Biblia con Lucifer y demás. También mismo Quetzalcóatl ¿cómo se dice? Les da esta sabiduría. Entonces se habla de estos dioses que de alguna manera muchos eran bondadosos y generosos, pero por otro lado también que desobedecieron y que no hicieron las cosas pues como se debía. ¿Según quién? ¿Quién sabe? Siempre hay alguien más superior, ¿no? En estas historias, sí, claro, es que siempre hay uno más fregón que otro, ¿no? Sí, siempre. O sea, el mismo rollo de siempre. Exacto. Mira, como diría el dicho, hasta en las mejores familias. Por eso yo digo, así que superiores, razas superiores, pues no, carnal. O sea, si vas a venir aquí a controlarme, a someterme, creo que tu superioridad sigue siendo igual de reptiliana y de mediocre, llamémoslo así, que la humana. ¿Estás de acuerdo? O sea, se supone que si tú tienes esta superioridad, traes luz, brother. No, güey. Estás igual o peor, y también te peleas entre ustedes, ¿no? O sea, guerritas y todo este tipo de cosas. Exactamente. Oye, pues la verdad es que esto es increíble. Perdón, fíjate que estaba yo viendo aquí unas imágenes precisamente de los Anusazi. Hay una imagen que me llama mucho la atención, no sé si le puedas identificar. Aparecen unos seres como largos, completamente largos. Ajá. Y no sé, son grandísimos, pero tienen sus patitas, por así decirlo, muy cortas, y como si fueran, no, ¿cómo te explico? Me imagino, por el tamaño que han de medir como unos 10 metros, o no sé, y las patitas apenas 1 metro, ¿no? Entonces, pero van como caminando, van como 7 o 6 caminando o saludando al pueblo, a los Anusazi, y se me hizo bastante curioso, como si un niño de 6 años los hubiese dibujado. Sí, es que la verdad es que, híjole, pero ya viste que ellos se dibujan a sí mismos pues más reales, ¿no? Más como nosotros. Ajá. O sea, como un cuerpo humano y demás, pero te digo que estos seres que ellos dibujan, y así como esos dibujos, encuentras en todas las paredes, pero de verdad es cientos y cientos de este tipo de dibujos mostrando a ellos
pues de alguna manera como que ellos contando la historia que estaban viviendo. Claro. Pues ya aquí uno, pues opinión personal, pareciera que ellos estaban mostrando pues el terror en el que vivían, ¿no? Como que miren cómo los tratan, o miren cómo se comportan, o miren cómo son, como para dejarlo para la posteridad, ¿sabes? Como que ahí en el arte de pintar o de dibujar en las paredes sacaban toda esa ansiedad, claro, o todo ese estrés, llamémosle así, ¿no crees? Hay una, pero mira, perdón. Dime. Es que también una ilustración hecha por ellos donde se ve como un hombre hormiga, ¿no? Sí. Te digo que de ahí mismo parten todas estas historias Hopi, en lo que hablan de que eran pues diferentes razas también. Ya lo hablamos de Tartaria, ¿no? Sí. Que nos muestran diferentes razas, incluso que la NASA, ahora que ya reveló todos estos archivos, también habla que existen diferentes tipos de razas claro, que viven en subterráneo y demás. O sea, amigo, ya no se sabe en qué punto estamos de la historia. ¿Estás de acuerdo? Sí, es increíble, de verdad, todo esto que nos estás presentando. Sí, me ibas a decir algo, perdón. Pues mira, ya para cerrar acerca del apostador, porque resulta que cuando fue derrotado, pues obviamente estos seres no se quedan así. Después dicen que pues prácticamente soltó una maldición sobre la tierra y cuentan que dijo así, literal, casi. Los destruiré, para no decir, ya sabes, cuello, con relámpagos, y enviaré guerra y enfermedades entre ustedes. Que el frío los congele, que el fuego los queme, que las aguas los ahoguen. Entonces, a él aventó esta maldición y dicen que el pueblo ahí empezó a sufrir demasiado y que al marcharse también él, pues cuenta, híjole amigo, es que esto ya es... Híjole, no, ya no sé ni cómo describir estas historias. Que vuelva a sonar el tambor, amigo, porque agarra. Resulta que el apostador cuentan que también abrió un tipo de vórtice y que pues dijo, ahí les dejo la maldad y el sufrimiento y yo me voy. Pero para esto, muchos del pueblo dijeron, no vamos a aguantar esto, y decidieron marcharse junto con él para no regresar nunca, amigo. ¿Cómo ves? Esa es la explicación, el por qué se fueron de allí, ¿verdad? ¿Por qué desapareció? Pues sí, pues mira, a grandes rasgos puede ser que por algo así desapareció este pueblo, pero fíjate que ya aquí en la historia actual lo más sorprendente es que en los museos, híjole, esto se está bien loco, amigo, se encuentran piezas como una especie de dados o piezas de juego como para adivinar. Híjole, que estas piezas fueron encontradas justo en el cañón de Chaco. Así que se cree que sí era un aspecto muy particular de esa civilización o de esa sociedad, que tiene que ver con personas, con eventos históricos reales, amigo. Entonces, por un lado parece que la historia nos está contando como una especie de parábola de los riesgos que conlleva la apuesta, y también por otro lado, amigo, que realmente pudo existir este ser macabrón. Y no nos vamos muy lejos porque, pues bueno, en diferentes culturas se ha hablado de este tipo de figuras embaucadoras que quitan las pertenencias y que cataplum, desaparecen en una nube de humo, ¿no? Increíble, de verdad, todo esto. Oye, pues está fascinante el tema sobre los Anasazi, los Anasazi, esta civilización de, esto es en Norteamérica, pues no lo conocíamos. Los dibujos sí los hemos visto alguna vez en esos libros de historia universal, pero realmente no conocíamos toda esta leyenda, todo este misterio que nos has compartido, y pues está fascinante el tema. Me parece que hay un libro, estaba yo aquí checando, me parece que hay un libro que se llama El último Anasazi. Este libro fue escrito por, ahora verás, José Vicente Alfaro. Bueno, encontré eso. Tal vez, no sé si tenga que ver esto con lo que nos platicas, se llama El último Anasazi, pero pues en fin. Sí, seguramente ahí debe de haber todos estos relatos y todas esas historias, porque
te repito, genera mucho enigmatismo y también el hermetismo que sus descendientes manejan, pues es muchísimo, amigo. Entonces, así es. Seguramente nos hablan al respecto de estas historias. Pues como para una película, ¿no? Está padre este asunto. Híjole, todas, ¿no crees? Y espérate, para ya el último punto, sí. También se cree, ya no nos vamos lejos, que pudo haber desaparecido porque se vinieron para este lado del lugar, y que hay una teoría que creen que pudieron haber sido los que fundaron mi bella Tenochtitlán, amigo. Ah, sí. ¿Cómo ves? Acá sí, fue al revés. Ahora sí que se regresaron, ¿no? No, que de allá para acá se vinieron aquí a fundar Tenochtitlán. Ah, ok, ya entendí, ok. Sí, cómo no. Y pues imagínate la relación que hay entre esa serpiente que platicabas y luego Quetzalcóatl. Y es muy parecida a la historia, francamente. Híjole, pues mira, hay que atar cabos, por ahí está, para que la gente también lo busque. Así es. También existe como que esa relación que Aztlán pudo haber sido de por allá, de que por allá vinieron todos ellos y migraron aquí a lo que es la CDMX, ¿cómo ves? Okay. Ahora entiendo por qué, no, ¿verdad? Oye, pues, mi querido amigo, pues muchísimas gracias de verdad por compartirnos todo esto, los Anasazi. Quisiéramos más tiempo, pero ya nos comimos más el tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo, mi querido Esael. No, hombre, gracias a ti, Arturo, gracias a todo el público desconocedor. Nos escuchamos aquí la próxima semana en punto de las 9 de la noche en Magazine 99. Sigan escuchando Ori Estéreo 99.3 de tu FM. Yo soy Esael Garrido Melchor y recuerden que, wow, dijo el perro, yeah, baby.